Ok, entonces tema de hoy que vamos a ver se llama concepto de aceleración y MLUA. ¿Quién de ustedes recuerda qué significa MLUA? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Correcto. Así que hoy vamos a ver cuando nosotros tenemos movimiento y este movimiento no sería de la misma forma como antes, que cuando iba pasando mismas distancias durante mismos intervalos del tiempo. Ahora sí serían diferentes. Pero antes de empezarlo vamos a repasar un poquito lo que ya vieron y se supone que ya lo saben. A ver, esta pregunta, longitud de una línea que describe el cuerpo en su movimiento, ¿cómo se llama? Trayectoria. Trayectoria, no. No es trayectoria, porque trayectoria es misma línea imaginaria, pero longitud de esta línea. ¿Cómo nosotros llamamos, Daniel? Desplazamiento. No, desplazamiento es línea Metro. recta que une inicio y fin. Entonces no. Menos metro. Metro es unidad de la medida. Así que queda nada más distancia, ¿verdad? Longitud de una línea que describe el cuerpo en su movimiento tiene nombre de distancia. Ok, siguiente. De la siguiente lista, ¿cuáles de ellos son magnitudes? Porque no todos son magnitudes. Ya vimos que son magnitudes. Acuérdense la lista de 7 nombres, ¿verdad? Que se llama Sistema Internacional. Entonces, allá estaban magnitudes fundamentales, aunque existen magnitudes derivadas, pero aquí solamente son magnitudes fundamentales. El metro es una unidad, entonces no es magnitud. Exacto, entonces la estamos tachando, no es. ¿Cuáles sí es? La cantidad de materia. Cantidad de materia, correcto. Podemos decir que sí es una magnitud. Hay más. Camila, Tiempo. Yo acabo de decir el tiempo. ok. ¿Alguna otra? El desplazamiento. El desplazamiento es correcto, Olayo. Así que magnitudes que tenemos de esta lista son desplazamiento, porque desplazamiento es una de las varias formas que miden longitud, ¿verdad? Por eso nosotros la vamos a llamar también desplazamiento y distancia. Son magnitudes que están en sí reflexionando longitud. Entonces, desplazamiento, tiempo y cantidad de materia, sí son. Ahora vemos siguiente pregunta. Unidades de sistema internacional. ¿Cuáles serían en la siguiente lista unidades de sistema internacional? Ahí también podría ser todo mezclado, pero ya tenemos que recordar primero sistema internacional en que se miden, que unos son magnitudes, otros son unidades, y no hay que confundirlos. La temperatura no es unidad, ¿no? Así es, este es magnitud, temperatura entonces no la es. Segundos. Segundo, sí, correcto. Tiempo nosotros medimos en sistema internacional en segundos. ¿Algo más? ¿Kilómetros? No, porque nosotros tenemos en la lista de sistema internacional, ahí había primero longitud y segundo se medía en metros. Longitud es su magnitud y su unidad en sistema internacional era metro. Entonces, kilómetro no es magnitud en sistema internacional. Así que unidades que nos faltan solamente sería el mol. En mol se mide en cantidad de materia. ¿Sí? Recuerden, por favor. Longitud se mide en metros. Tiempo se mide en segundos. Después ya tendríamos allá masa que se medía en kilos. Después teníamos cantidad de materia en mol. Intensidad de electricidad o corriente eléctrica en amperes y intensidad de luminosidad en candelas. Así que tendríamos que recordar, estos son, hay temperatura en Kelvin. Estos son 7 unidades que tienen que ya memorizar, chicos. ¿Por qué los quiero que memoricen?
para el examen, cuando ya los que van a hacer examen, y creo que todos a su momento lo harán, estos son preguntas por memorización y por entendimiento. Por ejemplo, conceptos de magnitud y unidad son diferentes. Entonces, si ustedes los están confundiendo, quiere decir que no entienden de qué se trata. Y todas estas preguntas están para entender. Así que tenemos que prestar más atención, ¿vale? Ok, vamos con siguiente. Un corredor de carreras dio 4 vueltas a un círculo de 500 metros. ¿Lo visualizaron? ¿Cuál fue su desplazamiento? ¿Quién de ustedes me quieren decir? Así de rápido. 500. Pero, 500, pero Emilio, ¿cuánto dices tú? Yo digo que la opción B. 2000. Oye, ya son varias. Pensamos bien. Para yo digo esto que también cero. dices que 0. Emilio, dijiste 0, ¿verdad? ¿Quién más dijo 0? Sí, vamos a ver así. Entonces, ¿qué es desplazamiento? Porque de esto se trata. Cuando hablamos de desplazamiento, hablamos de una línea, línea recta que une inicio y fin, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nosotros tendríamos en este caso? Si nosotros tendríamos un círculo, entonces dando un círculo y cerrando, se coincide lugar de partida con lugar donde empezaba, donde ya terminó. Dio una vuelta, regresó. Dio otra vuelta, regresó. Dio tercera vuelta, regresó. Cuarta, otra vez está en el mismo punto donde empezó a su correr. Por lo tanto, desplazamiento sería el 0 y te felicito, Emilio. También, ¿quién me dijo más? Muy bien, felicidades. Esta es la respuesta correcta. 0 metros de desplazamiento. 2000 sería distancia. Porque cuando distancia se va a sumar y sumar y sumar. Cuantas más vueltas da, más se suma porque más pasa con sus piecitos, ¿verdad? Pero si nosotros vemos su posición al respecto de, por ejemplo, algún poste que está allá enfrente, su posición no se va a cambiar al respecto de este poste, dando vueltas y regresando al mismo punto donde partió. Por eso podemos decir que en este caso su desplazamiento sería 0. Apunten esto, por favor, también. Vamos a ver siguiente. Se presenta una gráfica de movimientos de 3 cuerpos. ¿Qué gráfica representa el cuerpo que está en reposo? Primero tiene que checar en qué ejes tiene nuestra gráfica. Y vemos que es de distancia o desplazamiento porque se mide en metros con T de segundos. Entonces, vemos y tenemos que entender cuál de estos 3 cuerpos, 1, 2, 3, que están en diferente color, nosotros la tendríamos en reposo. El 1, creo, no sé. Emilio, Yo digo que el 1. en 1 dices también. ¿Tú, Gustavo, qué quieres decir? Igual el 1. El 1. Es correcto. ¿Por qué lo vemos que en 1? Porque distancia no se va a cambiar, ¿verdad? En cualquier momento que agarramos el gráfica 1, nosotros tendríamos distancia 0, o sea que está sobre la eje. Si sería nuestra distancia en forma de horizontal, pero arriba también sería en reposo. Ahora sí, ya vamos a empezar tema nuevo, pero cada día de nuestra clase trataré hacer este tipo de cuestionario de temas anteriores. Por eso tienen que recordar desplazamiento y distancia, que son para movimientos rectilíneos, es lo mismo, pero uno es escalar, solamente agarramos el número, y otro es vector. Distancia es escalar y vector es desplazamiento. Lo mismo para velocidad y rapidez. Se agarra el mismo número, pero una de estas dos magnitudes se requiere tener la dirección. Y este sería vector. En nuestro caso, velocidad es vector, rapidez es escalar, ¿verdad? Hoy vamos a empezar una más. Cuando nosotros tenemos movimientos, pero estos movimientos no serían haciendo misma velocidad durante el mismo intervalo del tiempo, podemos decir que este cuerpo se acelera o se desacelera.
Y si esta parte de su cambio de velocidad es mismo en cada intervalo del tiempo, lo vamos a llamar que este movimiento tiene aceleración, pero uniformemente. Así que arriba tenemos, y esto sí, por favor, apunten rapidito también. MRUA, ya saben qué significa, aquí está escrito, es movimiento con trayectoria recta, por eso dice rectilíneo, y con cambio de velocidad constante en un intervalo del tiempo. Este mismo, digamos, misma definición tenemos en siguiente, pero un poquitito cambiada. Que estamos, si nosotros la tendríamos en forma de dibujito. Por ejemplo, vemos un cochecito de arriba y lo contamos. Empezamos a ver desde segundo 26, perdón, desde tiempo 0, pero ya en este momento cuando empezamos nosotros a checar el tiempo, en un segundo este coche estaba del lugar 26 y pasó 26 metros, o sea que de 0 a 26 metros. Siguiente segundo, pasó ya 28 metros. Siguiente segundo, o sea que tercero en nuestra cuenta, ya sería 30 metros que está pasando. Cada vez el cuerpo empieza a pasar más tiempo, más velocidad, tiene más velocidad y por lo tanto va a pasar más distancia. En este caso decimos que tiene una aceleración. ¿Cuánto vale su aceleración? Aceleración sería cambio de su velocidad. Si en primer momento, por ejemplo, un coche 1, que está aquí más al lado izquierdo, tenía 26 metros, entonces podemos decir que 26 metros por segundo que pasó, esta era su velocidad. Siguiente intervalo del tiempo, ya pasó 28 metros por segundo. Porque esto es tiempo como tomamos en cada segundo. Así que si nosotros las vemos, ¿qué cambio fue? De 26 a 28 se cambió a 2, ¿verdad? Este 2 nosotros llamamos aceleración porque la velocidad se aumentó, se incrementó a 2 unidades más y en cada segundo 2 unidades más y en cada segundo 2 unidades más. Cada vez está aumentándose. Vamos a tener en nuestro caso 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahorita vemos por qué sale el cuadrado en la siguiente. Eso entonces la que tendríamos nosotros. La aceleración es cambio de velocidad durante un intervalo de tiempo. Y esta es la fórmula que vamos a usar a partir de ahora. Y también es segunda fórmula que tenemos para memorizar. Primera fórmula era fórmula para movimiento MRU. Acuérdenla en forma Dios ve todo. Y ahora tenemos la fórmula para aceleración. En este caso ya tendríamos dos velocidades. Y para diferenciar, los vamos a poner velocidad F o velocidad I o a veces ponen 0. Velocidad final y velocidad inicial. Cambio de velocidades es exactamente resta de una a otra sobre el tiempo durante el cual sucedió este cambio de velocidad. Y vemos aquí abajito, unidad de medida de aceleración en, bueno, aquí está un error de mano, SI es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué sale esto? Velocidad se mide metros sobre segundo. Y si metros sobre segundo dividimos más sobre segundo, segundo se va a bajar en denominador y nos va a formar ya cuadrado. Por eso tendríamos aceleración medida en metros sobre cuadrado, segundo al cuadrado. Vamos entonces a ver unos problemas. Apúntenlos, por favor. Un automóvil que se mueve con velocidad de 30 metros sobre segundo disminuye su rapidez a 10 metros sobre segundo en tiempo de 5 segundos. Determina su aceleración. ¿Se dieron cuenta que aquí nos dice rapidez y aquí velocidad? En realidad, ¿qué quiere decir aquí? Ahí dos palabras en realidad significan lo mismo. Pero si nosotros la profundizamos, podemos decir que automóvil cambió su número, o sea, su rapidez, pero la dirección se quedó la misma. Y por eso velocidad en sí, velocidad con dirección, no se cambió nada más su módulo. Y por eso en este caso cambiaron palabra por su rapidez. Pero podría ser también que velocidad se cambió de 30 metros sobre segundo a 10 metros sobre segundo. También podría decir esto.
¿Ok? Ok, entonces ya para esta vez tenemos la fórmula escrita. Para buscar Sería de aceleración, menos 20, ¿no? 30, no. Velocidad final se mueve con... Sí, cierto. Déjame quitarlo. Primero se va, velocidad final es 10 menos 30 sobre 5. Entonces, aquí nosotros tendríamos que siempre de velocidad final restar velocidad inicial y nos daría menos 20 quintos, que finalmente nos da respuesta de menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Este menos solamente nos dice que esta aceleración es negativa. Nosotros las llamamos desaceleración porque es no acelerando sino al revés, o a veces también la llaman frenado, ¿sí? Cuando un coche frena, su aceleración sería negativa. De aquí ya podrían darse cuenta que aceleración también sería una magnitud vectorial, ¿sí? Ponemos que aceleración, en caso, si es vectorial, creo que ya tuvimos antes esto, una magnitud vectorial en sí. Esto quiere decir que aquí podemos poner la flechita. Ok, muy bien. Porque mire, si para que no tengan si hay dudas, preguntan de una vez, aunque les parece algo, no sé, algo con poca importancia, no es poca importancia. Si ya les tienen ahorita duda, al ratito sería aún más. Emilio, te escucho. Maestra, yo tengo la duda de cómo hacer la fórmula. Esta fórmula tienes que memorizar porque es la fórmula de definición. Solamente como dice, aceleración es cambio de velocidad durante algún tiempo, ¿verdad? ¿Escribiste así? Sí, Entonces, sí. cambio de velocidad, aquí tenemos como diferencia entre velocidad final y velocidad inicial sobre tiempo durante cual ocurrió este cambio. Entonces, la fórmula aparece solamente describiendo en forma matemática una definición que tú estás pronunciando. Y lo mismo pasa en física con todas magnitudes. Todas tienen algunas definiciones y nosotros las reinscribimos en forma más breve y para poder aplicar las matemáticas. Entonces, tiene que ser en forma matemática. ¿Sí? Esta fórmula tienes que recordar. A partir de esta fórmula sí hay que hacer algunos, ¿cómo se llama? Despejes y ahorita los vemos también. Una moto lleva una velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces, si nos dan velocidad con que empezamos a contar algo. Velocidad entonces sería velocidad inicial. Y aumenta hasta llegar a 40 metros sobre segundo en 6 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Como vieron en el caso pasado, tenemos que primero poner datos, ¿verdad? Ay, como aquí, primero ponemos datos, después la ponemos la fórmula. Lo mismo hacemos acá. Velocidad final es 15, perdón, inicial, ya puse es 15 metros sobre segundo. Nos dan velocidad final, o sea que hasta qué velocidad llegó a cambiarse y tiempo durante el cual sucedió este cambio. Buscamos aceleración. Lo escribimos entonces en esta forma. ¿Me podrías repetir, Amé? Sería 25 sobre 6, ¿no? Ok, sí. Vamos a tener aquí velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La fórmula no se cambia. Cambio de velocidad durante tiempo cuando sucedió esto. Y buscamos. Nos da entonces primero 40 final menos 15 sobre 7. 25 séptimos. Si nosotros las hacemos número, ¿qué nos daría? Es sobre 6, ¿no? Es 3 punto, ¿cuánto nos daría? 4. 4 sobre 7, 40 sobre 7, 5. Bueno, podemos redondear como 6. 5, 5, ahí se va a salir. Siempre, entonces sí,
podemos redondear como 6, 3.6 metros sobre segundo. Y como este número no era 100% correcto, o sea que redondeamos, arriba muchas veces ponemos este símbolo. Y cuando ustedes en matemáticas o en física verán este símbolo, quiere decir que estamos aproximando el número. No los pusimos exacto, sino lo aproximamos. ¿Alguna vez vieron este numerito? Bueno, este símbolo redondeado así como una olita. No, pero no, el tiempo era 6 segundos. Ay, sí, es cierto. Sí, perdón, sí. Hoy sí estoy dormida, parece esto. Sí, aquí está 6 y aquí está 6. Pero en este caso entonces tenemos 4, ¿verdad? 4, un sexto. Un sexto es 3, 3, 3. De todas formas sería redondeado. Pero muchas gracias a Melis que tú me estabas ahorita corrigiendo. Sí, es correcto. También aquí en este caso, aceleración sería también hacia mismo lado como está el cambio de direcciones. De hecho, cómo se cambian vectores los vemos también una vez en las clases. Y este resultante de cambio de velocidad nos está indicando cómo está dirigida la aceleración. En nuestro caso, esta aceleración dirigida igualito como la velocidad, se aumenta, está sobre el movimiento. ¿Dudas hasta aquí? Todo claro. Ok, estas fórmulas, digamos, esta fórmula que ahorita vimos, es una de las más importantes que tienen que recordar. Primera fórmula era para movimiento rectilíneo uniforme, distancia es igual a velocidad multiplicado por tiempo o sus derivadas, porque podría ser representada en tres formas. Y esta es la primera fórmula para MRUA. Aquí está unas fórmulas más que también tendríamos que recordar. Pero en estas fórmulas, si se dan cuenta, en realidad no cambiamos nada, solamente aplicamos algunas condiciones. Si nosotros tendríamos movimiento y el cuerpo está cambiando velocidades durante su trayecto, entonces es la fórmula que ya vimos, esta primera fórmula. Aceleración es v final menos v inicial sobre tiempo. Pero, ¿qué pasa si nosotros empezamos movimiento desde reposo? Reposo quiere decir que en principio movimiento, este cuerpo no se movía. La fórmula se simplificó porque velocidad inicial en este caso es 0. La quitamos de nuestra fórmula general y se va a convertir en esta fórmula mucho más sencilla. Aceleración es velocidad sobre tiempo. Pero tomamos en cuenta que velocidad sería velocidad final, porque velocidad inicial ya desapareció. ¿Aquí hay duda sobre esto? Ok, ahorita vemos de dónde aparece segunda fórmula. Muchas veces nosotros sabemos aceleración, pero queremos saber con qué velocidad final sería moviéndose el cuerpo. Y son problemas que, digamos, están viendo los ingenieros, los que están trabajando, los astrónomos, por ejemplo, las que están enviando sondas espaciales, tienen que saber con qué velocidad el cuerpo se acerca a tal lugar, a tal planeta, a tal cometa, etc. ¿Sí? Entonces necesitamos saber a despejarlos. ¿Cómo se hace esto? Aquí en realidad es lo mismo como si fuera álgebra. Nosotros tendríamos una X, en nuestro caso X es esta, y los demás son algunos números o algunas letras, pero que tienen alguna, digamos, que nosotros conocemos. Y entonces acordamos cómo sacamos. Aquí les voy a poner, ustedes por favor apúntenlo de qué forma se podría encontrar. Primero los vamos a poner en forma de una proporción. ¿Por qué? Porque para proporción es más fácil. Acuerdan que tenemos que multiplicar cruzados y así entonces desaparece el denominador abajo. Entonces, si nosotros la cruzamos, estos dos y estos dos son iguales. Entre ellos será signo igual. Entonces, AT es igual a VF menos V0, todos multiplicado por 1. ¿Y cómo es multiplicado por 1? Pues ¿para qué lo escribimos? No olviden que VF es lo que estamos buscando. Entonces tendríamos que dejarlo solito en esta parte del signo igual. Nos está estorbando este V0. Pasaríamos a otro lado.
Pero cuando pasaremos al otro lado, siempre tenemos que cambiar signo, ¿verdad? Así que AT nosotros no le hicimos nada, dejamos. Después V0 nosotros ya pasamos acá con signo, con su signo cambiado, más es igual a VF. Si nosotros la invertimos, ya tenemos la fórmula que está escrita abajo. Para buscar velocidad final, tendríamos que a velocidad inicial sumar con producto de aceleración por tiempo. Y esta fórmula, como les digo, si los entienden cómo se hace, cómo se despeja, o sea que si ustedes manejan matemática en nivel de ecuaciones lineales, no tienen que recordarla, pero si no manejan, pues tienen que memorizarla. Para segunda fórmula es aún más fácil. Cuando tenemos nosotros segunda fórmula, en este caso, nosotros nada más estaríamos V0 poniendo como 0, nos queda A multiplicado por T. Por eso velocidad final para el movimiento que empieza desde reposo es solamente aceleración multiplicada por tiempo. Si ya les quedó claro, nosotros tenemos 2 minutos. Quiero presentarle un problema, a ver cómo los van a hacer. Una bicicleta parte de reposo con una aceleración constante de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dan aceleración, ¿verdad? Aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, recuérdenlo. Si es aceleración constante, entonces nuestro movimiento es mRUA. Esto quiero nada más que ustedes analicen cómo está el problema desde el principio. Y tendremos que buscar su velocidad después de 30 segundos. ¿Qué nos están dando? Aquí cada palabra significa algo. Reposo. Entonces su velocidad inicial es 0. Aceleración. Las ponemos 0 metros, o sea que medio metro cada segundo se está ganando de velocidad. Y necesitamos buscar cuál sería velocidad cuando pasa 30 segundos. Fórmula. Ya sabemos, si es de reposo, es nada más A multiplicado por T. De tan fácil. Multiplicamos, ¿y cuánto nos queda de velocidad? Bueno, ¿se le pone punto decimal? Sí, pero no tiene caso en nuestro caso, porque se va a 30 multiplicado por 0.5, se desaparece. No tiene caso poner, tendríamos número entero en este caso. Pero sí se puede estar con número decimal, Amelis, en caso general. Entonces, 30 multiplicamos por 0.5, acuerdan 0.5 es la mitad, y tendríamos entonces 15 metros sobre segundo. Dentro de 30 segundos sería 15 metros sobre cada segundo que va a estar yendo esta bicicleta. Y cada segundo aumenta medio metro más de su velocidad. Si tendríamos 31 segundos, entonces 15 más 0.5 sería 15.5 metros sobre segundo. Sería su velocidad. Y así se aumenta. Bueno, con este terminaríamos con este tema, más bien con esta parte. Siguiente clase vamos a checar todo material. Entonces, por el momento, acuerden todito de lo que vimos, todos conceptos y fórmulas que vimos. Ya son 5 fórmulas, o si quieren 2 fórmulas y unos despejes, como quieran decírselo. Nos vemos entonces Ya. siguiente sábado, chicos. Cuídense Hasta mucho. luego. Hasta luego todos.